Hombre, gloria a Dios. Eh, las distancias están bastante lejos unos de otros por este asunto de del distanciamiento, pero entonces siquiera mire a su hermano que está allí y hágale siquiera así, que es como el saludo allí. Decíamos que es una cosa, la palabra era melancólica, era la que la hermana Mayra nos decía. Es melancolía lo que uno siente, porque quisiera estar con sus hermanos y podernos saludar, Pero bueno, eso es lo que podemos hacer en estos momentos y bueno, alabado sea el Señor por este tiempo. Vamos a tener un tiempo especial también, la administración de los diezmos y las ofrendas. Así que quisiera que usted tomara su ofrenda, su diezmo en su mano y se preparara en estos momentos para participar, ¿sí?, del tiempo de las ofrendas y de los diezmos. Padre eterno y soberano, en el nombre de Jesús, a esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti para decirte que tú eres la razón de ser nuestra. Por eso nosotros venimos delante de ti con nuestra ofrenda para tu obra, para el crecimiento de tu obra. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú bendigas cada mano que esta mañana, Señor, se levanta para dar para tu obra. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Mientras los hermanos diáconos pasan para recolectar el diezmo y las ofrendas, quiero invitarles a buscar en sus Biblias en el libro en la carta de Santiago, carta del apóstol Santiago. Capítulo 1, Santiago capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Santiago capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 8. Si están allí, por favor díganme amén. Y si no les incomoda mucho, pueden colocarse de pie, por favor. La versión que voy a leer es la NTV, Nueva Traducción Viviente. Lo más seguro es que no diga exactamente igual a la versión suya, que es Reina Valera 60. Algunos. Otros tendrán Nueva Versión Internacional. Tampoco dirá igual. Dice así la palabra del Señor. Yo, Santiago, esclavo de Dios y esclavo del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas
no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra nos ilumina el camino, tu palabra nos abre el entendimiento para comprender los propósitos que tú tienes con nosotros. Te ruego que mientras estudiamos tu palabra, el Espíritu de Dios nos hable y nos ministre. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. La fe en acción es la propuesta de Santiago en esta carta. La fe no puede ser una idea. La fe no puede ser una filosofía solamente. Quiere decir que la fe tiene que llevarse al campo de la práctica. Una fe abstracta, una fe mirada como una filosofía, en realidad no es fe, más bien es energía positiva. Eso no conduce a nada. Santiago dice, bueno, si tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras para saber qué clase de fe tienes. Porque Santiago es muy práctico en su carta. Muéstrame tu fe, pero por tus obras. Quiere decir, la fe genuina, la fe del cristiano no puede ser aquella que dice, sí va a pasar, sí va a pasar, sí va a pasar. No, eso no es fe. Otra vez, eso es energía positiva. Que es un movimiento hasta humanista, demoníaco, qué sé yo. La fe es aquella que es inamovible. Estoy seguro. Mira que la energía positiva funciona así. Yo creo que tal asunto va a pasar. Yo creo que ese trabajo, ese empleo que tanto he soñado va a llegar. Y voy a cerrar los ojos y le voy a poner energía positiva y eso va a resultar. No. O dice, voy a ponerle fe. No, pero no es fe, es energía positiva. La fe funciona más o menos así. Yo creo, estoy seguro que mi Señor va a venir. Yo no estoy diciendo, ojalá al Señor se le dé por venir algún día. No. Yo estoy seguro. ¿Cuántos están seguros que el Señor va a venir? Eso es fe. No ha venido, va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Eso es fe. Santiago está planteando acerca de esto porque la dicotomía, las ambigüedades es una de las grandes plagas de la fe cristiana. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Y ese fue el problema durante la época de Santiago. Y sigue siendo el problema hoy en día. Santiago afronta este problema en su carta, desafiándonos a nosotros los lectores a que examináramos nuestras creencias y nuestras acciones a través de esa fe. ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras por esa fe que tienes. Ahora, déjenme hacer un poco de contexto. La carta de Santiago, miren cómo se identifica él. Dice, yo, Santiago, esclavo de Dios y esclavo del Señor Jesucristo. Reina Valera 1960 dice, siervo. Santiago, siervo de Dios y siervo de Jesucristo. Ahora, ¿sabían ustedes? Seguramente que sí lo sabían. ¿Sabían ustedes que este Santiago es el mismo Jacobo
que fue de los discípulos extraordinarios del Señor, es este Jacobo. Y que este Santiago, que es el mismo Jacobo, es hermano del Señor Jesucristo. Quiere decir, hermano de José y María. Perdón, hijo de José y María, hermano del Señor Jesucristo. ¿Sabían ustedes que el Señor Jesucristo tuvo 4 hermanos varones? Me miran como en incredulidad. Vamos a la Biblia. Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos, uno que tenga Reina Valera 1960 lo puede leer en voz alta. Por favor. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Este no es el carpintero, el hijo de José y María? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Judas, ¿qué más? Y Simón. ¿Sabían que también tuvo otras hermanas? 3 hermanas, para ser más exacto. Jacobo, Judas, José y Simón, medio hermanos de Jesús, porque fueron hijos de María con José. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque este Santiago, que otra vez es el mismo Jacobo, se identifica en su carta diciendo, yo Santiago. Y yo diría que a Santiago le hubiese quedado un poco más de caché si hubiera dicho, yo Santiago, hermano de Jesucristo, el Salvador del mundo. Pero él no dice, yo soy hermano de Jesús. Judas, cuando leen la carta de Judas, también él comienza diciendo, Judas, hermano de Jacobo o de Santiago y siervo de Jesucristo. Estos hermanos, Jesús tuvo 2 hermanos que escribieron carta, Santiago y Judas. Ellos la tenían clara. Ellos saben que el valor del hombre de Dios, de la mujer de Dios, no lo dan sus títulos, ni su pedigrí, ni cuál es el apellido, de dónde vengo. Si tú o yo fuésemos hermanos o primos siquiera del alcalde de la ciudad, del gobernador del departamento, o imagínate que algunos de nosotros fuésemos pariente, ya bien sea cercano o lejano, del doctor Iván Duque. Seguramente nosotros estuviésemos tentados a decir, yo, José Jiménez, pariente del presidente Iván Duque. Y no hay nada de malo en eso. Pero a veces nosotros creemos que el valor nos lo da el apellido que tengamos, de quién soy pariente, mis títulos. Y no, Santiago sabe que su valor lo da el hecho de que toda la gente sepa que es un siervo de Jesucristo. Y en esta versión utiliza la expresión esclavo. Eso no nos dice mucho hoy a nosotros, porque ninguno de los que estamos aquí en esta reunión, en esta mañana, hemos sabido qué es la esclavitud. Bueno, sabemos por la teoría, pero nosotros no vivimos en la esclavitud. En los días que Santiago escribe, sí tiene mucha relevancia el hecho de que alguien diga y se orgullece de decir, yo soy esclavo de Jesucristo. Interesante. Interesante aprender eso.
Tú y yo no valemos por nuestros títulos. Tú y yo no valemos tanto por el apellido que tengamos y de quién somos pariente y familiar. Tú y yo valemos, verdaderamente tenemos un valor importante cuando reconocemos que somos siervos de Dios. Eso sí nos da un gran valor. Eso sí nos identifica y nos debe llenar de ese orgullo sano, que digan, esta es una sierva de Dios, él es un siervo de Dios. Claro que sí. Ahora, Santiago, en su carta, él está hablando acerca de la fe en acción. Y él no solo muestra lo que debemos hacer como cristianos, sino que nos enseña también con ilustraciones y detalles cómo es una vida transformada por Jesús. Cómo es que se debe comportar un cristiano, una persona que ha sido transformada por el poder del Señor. Santiago describe esta epístola a los creyentes que estaban siendo perseguidos por todo el imperio romano y estaban pasando por pruebas, por un tiempo muy difícil. Escuchen, Santiago le escribe no a una iglesia que está quieta, tranquila, que se está congregando. No, Santiago le está escribiendo a una iglesia que no se puede estar reuniendo. No era por el coronavirus en aquel tiempo. La iglesia no se está reuniendo porque el incansable imperio romano los está persiguiendo. Porque el poderosísimo imperio romano los ataca y a todo el que captura lo quema vivo. Esas eran las pruebas por las que estaba pasando la iglesia. Ellos se estaban escondiendo y ellos se habían esparcido por todo el mundo. Fingia, Ponto, Panfilia, por toda, incluso habían llegado a Europa. Y ellos estaban huyendo porque el imperio los estaba persiguiendo. A esa iglesia, qué tremenda prueba estaban pasando, Santiago les escribe y les dice: ustedes tienen que saber una cosa, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas o de pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Como dice Reina Valera 60, tengan por sumo gozo, creo que es que dice, ¿cómo dice? Versículo 2. ¿Alguien lee, por favor? Santiago le escribe a la iglesia de hoy, a esta iglesia, a usted, a mí, nos escribe diciendo: hermano, ¿sabe de esto? Tengan por sumo gozo cuando estén pasando por esta prueba del coronavirus. Se ha dicho que todo lo que estamos atravesando, todo lo que este mundo está padeciendo, es una gran prueba que la iglesia está pasando. Con este coronavirus el Señor ha disciplinado al mundo y está poniendo a prueba a su iglesia. Es una prueba dura, difícil, complicada. Pero el planteamiento de Santiago es: tengan gozo en medio de la prueba. Mantengan su fe intacta en medio de la prueba. Dios pone nuestra fe a prueba. Nuestra devoción la pone a prueba. Dios nos lleva al límite de nuestras habilidades y recursos para que aprendamos a confiar en Él, en vez de confiar en nosotros mismos. Mis recursos son limitados cuando no dependo de Dios, pero cuando dependo de Dios, mis recursos son ilimitados. Mis fuerzas son limitadas, pero cuando confío en Dios, cuando tengo fe en Dios, mis fuerzas son ilimitadas. Las pruebas determinan una cosa: si vamos a crecer
o si nos vamos a dar por vencidos. Si nos volveremos personas amargadas o por el contrario, miramos la prueba como una gran oportunidad para salir fortalecidos. ¿Se acuerdan de Job? Qué gran prueba por la que tuvo que atravesar Job. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí nunca hemos pasado una prueba más fuerte o por lo menos muy parecida a la de Job. Pero, ¿cómo salió Job de esa prueba? Tenemos que leer capítulo 40, 41 y 42 de Job para mirar qué fue, cómo salió Job de esa gran prueba. Pasó la prueba y la Biblia dice que fue mucho más bendecido de lo que era antes. Su fe se fortaleció mucho más que la de antes. Entonces la prueba vino a Job como una gran bendición. Y así debe mirarse la prueba. Las pruebas son las que van a determinar si vamos a crecer o si nos vamos a convertir en unas personas amargadas. Una prueba puede ser la herramienta en la caja de nuestro Dios y Él la usa muchas veces para perfeccionar y moldear nuestra fe. Eso suena pesimista, ¿no? Digo, suena pesimista saber, yo no quiero que usted lo mire así, bueno, ya el pastor dijo que hay que pasar por pruebas, ¿qué más se va a hacer? ¿Quién le discute a ese señor? Bueno, no es tanto a mí sino la Biblia, ¿no? Y qué bueno que vengan las pruebas, porque otra vez, las pruebas son oportunidades. Oportunidades. Las pruebas son oportunidades. No porque yo lo diga, lo dice la Biblia. Otra vez, versículo 2, capítulo 1 de Santiago. Reina Valera 60. Ok. Estaban huyendo. Qué prueba tan dura. Estaban huyendo, escondiéndose. Ahora les llega una carta de Santiago y ellos la leen. ¿Qué será lo que nos dice Santiago? Que el imperio romano cayó, que ya se acabó el imperio romano. Y no, Santiago dice, mantengan el gozo en medio de la prueba. No, Santiago, eso está diciendo la Biblia. No pierdan el gozo en medio de la prueba. Porque la prueba lo que hace, versículo 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Cada vez que tenemos una prueba, tenemos una gran oportunidad. Y hermanos, eso puede sonar pesimista, pero recuerden que Jesús nunca dijo que no íbamos a pasar por pruebas. Y si esta mañana aquí hay alguien que fue advertido por un predicador y ese predicador le dijo algún día, ven a los pies de Jesús y nunca más tendrás problemas, tendrás dificultades, tendrás pruebas, déjeme decirle con mucho cariño y respeto, fue engañado. Porque nunca la Biblia dice que no vamos a pasar por pruebas. Si usted fue una persona que recibió a Jesús porque en una oferta del evangelio, de ese evangelio barato, le dijeron, ven a los pies de Cristo y nunca más tendrás pruebas, ni dificultades, ni problemas, lo siento por eso, pero la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice en Juan 16:33 es, hijitos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Eso es lo que Jesús está diciendo. En el mundo tendrás las pruebas, en el mundo tendrás aflicción, en el mundo tendrás los problemas. No serás librado así te hayas convertido. Pero entonces podemos confiar en que el Señor dice que la prueba es una gran oportunidad para crecer espiritualmente. Yo no sé si esta mañana estoy predicando para alguien que está pasando por una prueba muy dura, ya bien sea de los que están aquí presentes
o aquellos de los que me escuchan a esta hora en vivo por nuestra página, por las redes sociales. No importa la prueba por la que tengamos que estar atravesando. Dios ha prometido que Él estaría con nosotros en medio de la prueba. Mira cómo lo dice Isaías, capítulo 43, versículos 2 y 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios, yo soy tu Salvador. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra aquí? Que cada vez que tengas que pasar el río, el Señor va a construir un puente. No, no es eso. Lo que el Señor está diciendo por boca del profeta Isaías es: te tocará alguna vez en la vida tener que cruzar por el río. Alguna vez en la vida tendrás que cruzar por las llamas, por la candela, por el fuego. Tendrás que pasarlo como una prueba. Pero, tranquilo, si te toca cruzar por el río, las aguas no te ahogarán. Y si te toca cruzar por la candela, por el fuego, las llamas no arderán en ti. Por supuesto que es un asunto metafórico que está utilizando el profeta Isaías. Porque alguien puede decir aquí esta mañana: ah, pero yo conozco un cristiano que se ahogó por allá en una... ¿Puede pasar? Claro que sí. Yo también conozco cristianos que se han ahogado y están con el Señor. No hay problema por eso. Pero lo que Santiago está planteando es otra cosa. Santiago, en realidad, lo que nos está diciendo es que la vida es muy frágil. Un minuto y todo nos está yendo de maravilla. No hay obstáculo en nuestro camino, todo está saliendo bien, en mi hogar, en el trabajo, con los hijos, con todo, en la iglesia, en el ministerio. Estamos llenos de esperanza y de confianza, y al minuto siguiente, tan tan, estamos lidiando con una prueba muy difícil. Todos sabemos que nuestra situación puede cambiar de la noche a la mañana. La verdadera pregunta es: ¿cómo reaccionas? ¿Las pruebas te ponen furioso, enfadado, o te desesperan? ¿O las pruebas sacan lo mejor que tengo de mí como persona? Lo único que te sé decir es que Dios te dice que saldrás adelante. ¿Cuántos dicen amén? Saldrás adelante. ¿Piensas que no? Todos pensamos que no. Tenemos miedo que la depresión nunca se vaya, o que la gritería nunca pasará, o que el dolor nunca pasará. Brillará el sol de nuevo, se hará tu carga más liviana. Nos sentimos oprimidos, atrapados, encerrados, encarcelados, predestinados al fracaso. Es duro. ¿Te acuerdas cuando el gobierno nacional, el presidente de la República, dijo: todo mundo encerrado, nadie puede salir? Yo escuché ese anuncio por la televisión, en vivo, cuando el presidente Duque lo estaba diciendo. El año pasado. Y yo sentí que me estaban dando una sentencia en la cárcel en el momento que lo escuché, pero yo no me podía amilanar. Resulta que el sacerdote de la casa soy yo, y yo debía animar a mi esposa y a mis hijas y a mi yerno. Y entonces de esta vamos a salir.
Y hicimos exactamente lo que los psicólogos estaban recomendando hacer en ese tiempo. Y entonces hicimos un horario de actividades que teníamos que hacer en casa y participábamos todos para hacer un poco más maleable toda esa situación. Pasar por la tentación, seguramente como algunos de ustedes o como otras personas, que las estadísticas dicen que muchos se quitaron la vida frente a toda esa situación. Pero yo tenía la certeza que íbamos a salir. Y ahora esta situación se ha vuelto nuevamente a encrudecer. Pero seguro, estamos convencidos y creemos, y quiero decírtelo con mi corazón, que de esta vamos a salir también. A su nombre. A su nombre. Claro que sí. Tenemos que tener la fe. La fe no solamente puede convertirse o tiene que ser una filosofía, una idea. Bueno, sí, yo tengo fe. No, llévala al campo de la práctica. Yo creo que esto sí va a pasar. Esta situación va a pasar. Esta gran prueba la pasaremos y después contaremos acerca de todo esto. Vamos a salir adelante. Saldremos alguna vez de todo esto. La Biblia habla mucho acerca de la liberación del foso de los leones para Daniel, de la prisión para Pedro, del vientre del pez para Jonás, de la sombra de Goliat para David, de la tormenta para los discípulos, la enfermedad de los leprosos, de la mujer encorvada, del paralítico de Betesda, de todas esas personas, y todos ellos se les llegó el día en que salieron de esa situación, que confiaron en Dios, que tuvieron fe para salir de ella. Si nos volvemos amargados a causa de la prueba, de los problemas, de las dificultades, queridos hermanos, escúcheme con atención esto, le estaremos cerrando a Dios algunos de los lugares más profundos de nuestra alma que solo se pueden alcanzar por el sufrimiento y la prueba. Si no aceptamos la prueba, si no aceptamos esta dificultad por la que algunas veces tenemos que pasar, le estamos cerrando la posibilidad para que el Señor trate con nuestras vidas. El Espíritu de Dios tiene cosas importantes que enseñarnos a nosotros, pero solo la podemos aprender por medio de las pruebas. No hay otra, solo por medio de la prueba. El salmista dijo en alguna oportunidad: bueno me fue haber sido afligido para conocerte. El mismo Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La prueba, eso es lo que se dice después de la prueba. No maldigas la prueba, no la maldigas. Malaya sea, yo estoy salado, yo sí soy de mala. No. Fue una permisión que me echaron. No, nada de eso. Más bien en medio de la prueba, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? O aprender en silencio. Job aprendió en silencio. Cuando las personas le decían: tú has pecado, quién sabe qué te pasa, por qué te viene esto, por qué te pasará esto, su esposa misma le dijo: maldice a Dios y muérete. Y las únicas palabras de Job fue: yo sé que mi Redentor vive y que un día se levantará del polvo. Extraordinaria fe la de Job. Entonces, ¿cómo debes comportarte en medio de la prueba? Con mucha fe, manteniendo la fe intacta, obedeciendo aunque duela un poco. La segunda cosa que dice Santiago es que se necesita sabiduría para las pruebas. Miren cómo dice Santiago. Versículo 5. Hermanos, si necesitan sabiduría, él viene hablando de la fe. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él les dará abundantemente y sin reproche. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda
tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, dice Santiago, pídasela a Dios. Una persona puede tener cualquier cantidad de doctorados, de conocimiento en muchas áreas de la vida, de diplomas, y estar totalmente ciega a las cosas espirituales. La sabiduría es otra cosa. La sabiduría es el tacto que tenemos para manejar cierta situación en nuestras vidas, ya bien sea prueba, dificultad o problema. Santiago dice que se necesita esa sabiduría para aplicarla en las circunstancias por las que nosotros tenemos que estar pasando. Y usted puede estar enfrentando alguna prueba, alguna dificultad, pero nosotros debemos vivir como Jesús vivió, en sujeción a la voluntad del Padre. Cuando Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, porque se necesita mucha sabiduría de lo alto para ver cómo debo reaccionar frente a una prueba. ¿Tú crees que hay una persona que tiene sabiduría cuando le dicen que su compañero o su compañera le ha abandonado, ha dicho que no va a continuar con esa relación, y esa persona va y toma una cuerda y se ahorca? ¿Eso es sabiduría? No, es falta de sabiduría. ¿Cómo afronto una prueba? Cuando alguien, y estoy hablando de casos que han pasado, que tengo conocimiento que han pasado. Cuando el Fisco Nacional le dice a alguien que está debiendo una cantidad de dinero porque ha evadido los impuestos, y esa persona va y se toma un veneno, va y se pone una pistola en la cabeza y se quita la vida. Eso no es sabiduría. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a una prueba? Santiago dice, tienes que tener sabiduría. Y si alguno está falto de sabiduría, pídala al Señor. Él les va a dar abundancia, sabiduría y sin reproche. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz con toda su agonía y sufrimiento y dolor. Él confiaba en la sabiduría y el propósito eterno de Dios. La cruz fue la voluntad de Dios. Fue parte del plan eterno y nuestro Señor Jesucristo aceptó ese hecho. Necesitamos sabiduría en medio de la prueba. Hermanos, la prueba llega en cualquier momento. En cualquier momento llega la prueba. Incluso cuando menos lo esperamos. Mira que podemos estar en un culto. Y un culto bendecido y todo eso. Y cuando llega la prueba, ¿cómo vamos a reaccionar? Después que salimos del culto, llegó la prueba. Y entonces en el culto cantamos, hecho a la mar, al carro y al faraón, y hecho al jinete y va, y sentimos que no hay diablo que se atraviese contra nosotros. Y no. Pero llegó la prueba y yo no quiero saber más nada de la vida, yo no, iglesia, no, que iglesia ni que nada, que Dios ni que nada. ¿Y dónde quedó aquello que arengaba así y echó? A veces estamos en el culto y pareciera que nos chorreara la sangre de los demonios que hemos mordido y nada nos detendrá. Y ahorita nos estaban arengando con ese cuento, con esa canción que nos estaban diciendo de el Señor nos está llamando a la guerra, y qué bueno que cantemos esas canciones y todo eso, pero ese mismo ánimo, esa misma disposición debe mantenerse en medio de la prueba. Job había estado ayunando, dice la Biblia, haciendo unos ayunos incluso por sus hijos y todo, cuando de pronto llegan las noticias, las malas noticias, las pruebas. Mira que pasó esto, tus hijos han muerto, mira que te robaron el ganado, mira que tus bienes los han quemado, mira que, Dios mío, una noticia tras otra.
Pero Job decía, yo sigo adelante con mi Señor. Y queridos hermanos, esto que voy a decirles no es energía positiva. Nosotros vamos a pasar todas estas situaciones por las que estamos atravesando. Seguro que sí. ¿Y sabes por qué? Por una razón. Escúchame con atención esto. Por una razón. La Biblia no dice en ninguna parte que este mundo se acabará por una pandemia. Eso no lo dice la Biblia. San Mateo 24 nos dice, y escucharéis de pandemia y rumores de pandemia y después el fin. Eso no lo dice la Biblia. San Mateo 24 por el contrario dice, y oiréis, escucharéis ¿qué? De guerra, rumores de guerra, pero todavía no es el fin. No es cierto que este mundo se acabará por un virus, no es cierto. ¿Que ha matado mucha gente? Sí, es cierto. ¿Que matará más personas? Por supuesto, seguramente que sí. Pero nosotros, los cristianos, confiamos en el Señor. Eso no significa de que no nos podamos enfermar de ese virus. Y quien les habla aquí, ya lo he dicho muchas veces, creo que me he vuelto fastidioso. Soy un sobreviviente de eso. Hablo con autoridad, con humildad, pero con autoridad. El Señor me libró. En algún momento sentí, porque yo no fui asintomático, a mí sí me dieron síntomas y fuertes. Y mi familia también. Y en algún momento pensé, ya esta es la mía. Me voy con el Señor, seguramente. Pero de pronto un día, no, pero yo creo que debo seguir viviendo, que tengo cosas que hacer. Y un día ahí acostado en esa hamaca me paré y dije, no me voy a morir. Me paré y me levanté y aquí estoy, vivo. Me cuido para no reinfectarme. Cuídense también. Pero por sobre todas las cosas, tengan mucha fe en el Señor. Confíen en el cuidado de Dios. Y por último, Santiago propone de que debemos orar en medio de la prueba y orar con fe. Santiago dice, oren con fe, porque el que no ora con fe, ¿a qué lo compara? A las olas del mar. ¿Y cómo son las olas del mar? Van de aquí para allá. Son inestables. No se puede confiar. A veces ves venir una ola que del alto de un edificio y tú dices, oh, qué ola. Y vas a la orilla del mar, se volvió espuma. Esas son las olas. Son nada. No duran. Santiago dice que esta es la experiencia de las personas que dudan, que son como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado para otro. La fe dice, sí lo vamos a lograr. A poco rato, otra vez, no creo que lo logre. Luego la duda viene y dice, sí. Y un minuto después, luego dice, no, me voy a morir. Yo no voy a pasar esta situación. Mi hogar no se va a arreglar. Nunca podré acceder a ese trabajo. Y algo le dice, no, de pronto sí. Y te acercas a un hermano con fe, en el nombre del Señor lo vas a lograr. Sí, verdad que sí. Y vienes al culto y sales animado en el sí, verdad, sí. Lo que dijo el pastor es verdad y tal, sí lo vamos a hacer. Y llegaste por ahí, no, pero no creo que... Olas del mar. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no.
son totalmente impredecibles. En nuestro caminar por fe no nos podemos dar el lujo de dudar o estar preocupados o tener miedo ni quejarnos. Esos fueron los mismos síntomas que impidieron que toda una generación de israelitas no pudieran entrar a la tierra prometida. Todas esas actitudes dañan seriamente el plan y el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Amén. Tienes que tener